En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, derrama sobre nosotros el don de sabiduría, conocimiento en el amor, para ver el mundo y la vida con la mirada de Dios, para descubrir el bien en todo lugar, pues la mano de Dios lo cubre todo. Danos el don de entendimiento, para que lleguemos a comprender en profundidad en qué consiste la vida espiritual, dejando que la inteligencia se adentre en lo más hondo del mundo de la fe. Concédenos el don de consejo, para aprender a decir sin temor y con acierto lo que debemos hacer en cada momento y ayudar a los que no saben qué camino seguir. Que el don de ciencia nos haga descubrir tu presencia en el universo y en todas las criaturas. Infunde en nosotros el don de fortaleza en el trabajo y el estudio, haciendo vida la teología espiritual. Haznos capaces de acoger el don de piedad, viviendo en comunión contigo y los hermanos, dejando que tú nos lleves de la mano, convirtiendo el estudio en oración, y danos el don de temor de Dios, pues nuestra vida, lejos de ofenderte, quiere agradarte en todo. Vida, oración y estudio sean para alabanza de tu gloria, oh Santo Espíritu. Amén. El programa pues, va dirigido a todos aquellos que tienen un deseo de búsqueda interior. Esa búsqueda interior la tiene todo ser humano. Hay quien cierra el corazón y se queda solamente con el exterior. Nunca será feliz hasta que no se encuentre consigo mismo y hasta que no entre en su interioridad y conozca su interioridad. En realidad, cada ser humano busca la felicidad, pero busca por caminos equivocados. Nosotros vamos a presentar lo que es la espiritualidad cristiana, la espiritualidad de los seguidores de Jesús. Pero esta búsqueda la tienen también los bautizados y los no bautizados, y lo tienen de otras religiones, y lo tienen hasta los ateos, los agnósticos. Todos tienen. El ser humano es un ser en búsqueda. No intentamos con esto un programa para polemizar, sino más bien de docilidad al espíritu. No se trata de discutir sobre las verdades que Jesús nos plantea, sobre lo que la Iglesia y los místicos han experimentado, y de ahí ellos mismos han sacado, de esa experiencia han sacado leyes que sirven para la vida y la han transmitido y sirven pues para la vida de todo ser humano. Por eso muchas cosas que no se comprenden se llega a descubrir que en esta experiencia que tuvo San Juan de la Cruz, o que tuvo Francisco de Asís, o que tuvo Santa Teresa de Ávila, o Carlos de Foucault, o San Juan Pablo II, o sea, son cosas que ellos han transmitido que tú dices, esto da vida, y esto cambia el corazón. Y entonces la vida espiritual es la vida según el Espíritu, movida por el Espíritu Santo. ¿Quién mueve la vida de un cristiano? El Espíritu Santo.
¿Y hacia dónde? Hacia el encuentro de la intimidad con Cristo. Y cuando Cristo, que es la luz del mundo, cuando tú te encuentras con Cristo, entonces se te abre un universo de luz y de vida. Entonces, ahora explicaremos también en qué va a consistir la metodología que vamos a seguir, pero en realidad se da uno cuenta cuando la gente busca espiritualidad y tú ves gente en meditación oriental, tú ves todo, y con mayor riqueza lo tiene la Iglesia Católica. Eso es algo que es admirable. Lo que pasa que no se ha transmitido al pueblo de Dios y a lo mejor se ha quedado en los monasterios, se ha quedado en los conventos, en los monjes, pero no ha llegado al pueblo de Dios. Mucho de eso pues es lo que yo voy a transmitir, porque a través de la experiencia, del estudio, de la oración, porque todo esto está muy orado, y vivido. Si no, ¿qué voy a transmitir? ¿Qué os voy a decir? Aquí vas a encontrar muchas respuestas a tu vida. Yo creo que todas. O sea, que muchas veces, fijaros, hay como 3 niveles de conocimiento, ¿no? Un conocimiento es, se puede decir, la oscuridad, la tiniebla, el estar ciego, el que no sabe nada. Se hacen las cosas porque se hacen, pero tú no ves nada, tú no sabes ni por dónde tirar, ni por dónde ir, ni qué hacer ante este problema, de esta situación. Estás como el ciego, ¿no? Que necesita que alguien te acompañe, pero que no te acompañe otro ciego, porque los dos caen en el hoyo. Entonces hay veces en la vida que necesitamos ese acompañamiento espiritual, ¿no? Y se puede ver, o sea, se puede estar en la oscuridad. Es como el que vive siempre ha estado viviendo en una cueva. En la cueva nada más que había oscuridad. Y el día que llega a donde hay una apertura en esa gruta, ¿no? En esa cueva, y de pronto ve un paisaje y ve la luz, primero tiene que ir abriendo lentamente los ojos. Y cuando ve todo queda iluminado. Y ves que tu vida no era lo que había dentro. Donde tú te habías encerrado en ti mismo, en tu propia oscuridad, cuando hay una luz maravillosa y un paisaje maravilloso que Dios quiere mostrarte. Y si empiezas a correr por ese paisaje, pues vas descubriendo cosas nuevas, todo lleno de vida, de luz, y está el sol, y está la luna, están las estrellas, está el día, está la noche, pero también todo ese paisaje no solamente está exterior, sino que es un paisaje que está en nuestro interior, el universo de Dios en tu corazón. El universo de Dios en tu corazón, algo por descubrir, que para entrar a Él la puerta es el silencio, la humildad y la oración, para entrar ahí. Y ahí pues vamos a encontrar respuestas a muchos problemas. Hemos dicho primero esa oscuridad, después hay otro nivel que es el nivel como si fuera la niebla, ¿no? La niebla, la duda, la confusión. ¿Estaré yo yendo por el camino que merece la pena o estaré equivocado? Oye, ¿merece la pena que yo entregue mi vida a Dios en el sacerdocio o estaré yo equivocado? ¿Y este matrimonio que me casé con esta mujer o con esto, ¿me habré yo equivocado? Cuando tengo estos problemas, estas discusiones y estas cosas, ¿me habré yo equivocado? Y hay una confusión, hay una niebla. No se ve claro, no se ve la luz. Hasta que no se vive en Cristo no hay luz. Yo soy la luz del mundo. Y le va a decir a los discípulos, le va a decir, vosotros sois la luz del mundo. No que tenéis que ser luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Y para ser luz
Hace falta vivir en Él y con Él y para Él, y todo cambia en la vida. Qué pena que la vida no cambie, ¿no? Y que no. Entonces, viviendo en Él, paz a vosotros. Todo el mundo, toda la humanidad iba a tener paz. Se llenaron de alegría por ver al Señor. Toda la humanidad se iba a llenar de alegría por encontrarse con el resucitado. Te va a ayudar también a profundizar en el amor, que es la esencia de Dios. Dios es amor, dice la primera carta de Juan. Dice dos cosas, dice en Juan 4, dice Dios es espíritu, y después dice en la primera carta de Juan, Dios es amor. O sea, nosotros que perdemos la imagen de Dios por el pecado y eso, viviendo en gracia, y dirá San Pablo, hemos sido llamados de ser hombres carnales a hombres espirituales. Ya, ¿quién mueve tu vida? El espíritu. Sería, ya todo esto lo vamos a ir explicando, el despertar espiritual. El despertar espiritual. Ya no es el planteamiento, voy a misa el domingo porque si no, pues no estoy cumpliendo con los mandamientos o hago esto. No, ya esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es que si no te alimentas de Él, te mueres. Si no le oras, te mueres. Te falta la vida. Si no lo metes en tus entrañas y en tu corazón, no tienes vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y he venido a traer vida y a traerla en abundancia. Aquí vamos a encontrar muchas respuestas a nuestra vida. Y yo creo que casi todas. Ahora, hay respuestas que no se van a dar en el momento, pero más tarde sí. O sea, en las cosas de Dios hay una cosa que el que vive en Dios, que es lo que se llama la espera contemplativa. La espera contemplativa. Esperar con paciencia el momento de Dios, cuando Dios te hable, cuando Dios te diga, y lo único que hace falta es docilidad a lo que Él te va diciendo. Y Él habla y se escucha la voz, Se escucha la voz. Algunos diréis, pues yo nunca he escuchado la voz del Señor. Ya veremos cómo se escucha cuando tratemos el tema de la experiencia de Dios, ¿no? Te va a ayudar a profundizar en el amor, a crecer en el amor, a avanzar en el amor. ¿Qué ocurre si este mundo cambia y el corazón de cada ser humano cambia y se llena del amor de Dios? ¿Qué ocurre? Fijaros. ¿Qué ocurre en mi casa? ¿Qué ocurre en mis hijos? ¿Qué ocurre en mi familia? ¿Qué ocurre si todo está envuelto en el amor? ¿Qué ocurre en una comunidad cristiana? ¿Qué ocurre en una iglesia, en una parroquia? ¿Qué ocurre si solamente no le vaya a nadie nada más que amor? Dice San Pablo. Va a mejorar probablemente, notablemente, tu relación con Dios y con el prójimo. Porque la intimidad con Cristo te va a llevar no a relaciones superficiales. Fijaros, generalmente en las reuniones de iglesia muchas veces, y pasa también con los sacerdotes o con los catequistas, o pasa que esto decimos, hablamos sobre lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer esto con los niños, vamos a hacer esto, vamos a preparar esto, vamos a tener una convivencia, va a ser esto y lo otro, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y ya lo diré. Lo más importante no es lo que tú hagas, sino lo que tú eres, el ser, no el hacer, el ser. Pero cuando el ser está en Cristo y arraigado en Cristo, todo el hacer habla de Cristo. Porque deja la huella de Cristo. Porque ya no vivo yo, ya es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso acontece por obra del Espíritu Santo y por la acción. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, que lo iremos viendo, de parte por nuestra voluntad, ¿no? Pero después la obra maravillosa la hace Él.
O sea, lo que parezca imposible es posible. Lo que te parezca para ti imposible, para Dios nada es imposible. ¿Por qué no se va a realizar el sueño de Dios en mi vida, en tu vida, en nuestra vida? ¿Por qué? No podemos dejar que actúe el maligno, lo mundano, el dinero, ni otras cosas que nos roban a Dios del corazón. Va a mejorar así nuestra relación notablemente con Dios y con el prójimo. Fijaros una cosa, voy a comulgar, salgo de la iglesia y me pongo a hablar mal de esta o de la otra. ¿Dónde estoy? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué fe cristiana me estoy yo inventando? ¿Qué iglesia estoy yo viviendo? ¿Me entendéis? Si tu boca ha tocado el cuerpo de Cristo, pues que tu lengua sea una lengua como la de Cristo, misericordiosa. Agenda, horario y calendario. Todos los jueves. Que sean lectivos. Esto es como en el colegio. Vamos a poner después un uniforme. Vamos a poner un uniforme con unas capuchas y esto tú verás. Si es fiesta escolar, pues no habrá escuela de espiritualidad. Y va a ser de 5:30 a 7 menos cuarto, porque a las 8 es la misa, para que dé tiempo para subir el que quiera. No, a las 7 menos cuarto, a las 7 es la misa. Entonces, una primera parte, yo lo que quiero hacer, una exposición de 3/4 de hora, y después, pues que vosotros pues digáis, vamos, ¿se entiende todo o qué preguntáis sobre esto? Porque no lo entendéis. Una vez que ya se aclaren las dudas, pues entonces damos otro paso. ¿Cómo vivimos esto? ¿O qué experiencia o qué logros hemos tenido en nuestra vida? Si hablamos de experiencia de Dios, pues podríamos decir, bueno, ¿qué experiencia de Dios he tenido yo en este mes? ¿He tenido alguna experiencia de Dios y verás tú, cuando tú revelas lo que hay en tu interior, aprendemos todos, porque no nos podemos ni imaginar, cuando dejamos que Dios nos habite, lo que hay en nuestro interior, un potencial grandísimo de vida. Entonces no vamos a achicar el corazón, ni a achicarnos nosotros, ni empequeñecer. O sea, nuestra grandeza es Dios, que nosotros somos, si no hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Pero el niño que tiene un corazón muy grande y que ama a Dios Padre y que lo abraza todos los días. Una primera parte de exposición y una segunda parte de diálogo formativo constructivo, donde es importante, pues decir, por ejemplo, pues a mí me ha ocurrido esto, ¿no? Y entonces, y estas son las dificultades que me he encontrado y bueno, y entonces pues aquí vemos y se dialoga, pues mira, esto lo he resuelto yo de esta manera, o esto se puede resolver de la otra manera. Y entonces nos aclaramos uno a otro. Aquí el único maestro es el Señor, yo no soy maestro de nada. No llaméis a nadie maestro, El Señor es el maestro. Yo lo único que le dejo mis labios y el corazón para que Él hable. Pero aquí, maestro solamente el Señor. Y yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y uno aprendemos de otro. Duración del programa. Indefinido, o sea, nosotros empezamos y cuando yo vea que llevamos 3/4 horas vamos a intentar también que esto cuando haya que poner y proyectar la puntualidad y terminar puntuales también. Entonces nosotros empezamos porque estos son, ahora lo veréis y lo interesante que es, son 40 temas, pero no vamos a decir cada día vamos a dar un tema, ¿no? Hay temas que a lo mejor vamos a estar 5 sesiones. Nosotros las cosas de Dios hay que saborearlas, hay que gustarlas, hay que interiorizarlas, profundizarlas.
No es como muchas veces te dan una charla preciosa y tú te vas a tu casa y después ya empieza que esto, lo otro y ya se te ha ido todo, a la semana ya no te acuerdas. No, nosotros tenemos que ir saboreando y gustando las cosas de Dios, metiéndolas en el corazón, haciendo la vida para después poderla transmitir a los demás. Es gustar y saborear internamente. ¿Por qué me ha venido a mí esto? En el verano yo digo, hay que ver, cuando yo hice la licenciatura en teología espiritual, pues yo me dediqué solo a la oración y después dije, de toda la espiritualidad que es inabarcable, pero cuando veáis, esto es inabarcable, y por mucho que se diga de un tema, más hay. Es como siempre la profundidad es todavía más. Y tú podrás llegar hasta aquí y después pero hay muchísimo más. En las cosas de Dios es que es inmensidad. Entonces, lo que quiero decir, hemos limitado algunos temas y yo por eso me dediqué a la pastoral de la oración, la tesis doctoral, por decir, voy a profundizar bastante en la oración y después para ayudar en la oración a los demás, porque veía que la oración es muy necesaria en la Iglesia, como la vida espiritual. Ahí tenía unas hojillas de recomendaciones de retiro o de ejercicio de fin de semana. Ahora del 4 al 6 yo lo doy en las mogarizas, la oración del fariseo y el publicano. En febrero la sabiduría de la cruz, nuestra fortaleza, que generalmente la cruz la rechazamos, ninguno quiere la cruz, pero el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces, todo un fin de semana reflexionando sobre esto y cómo dice, si tengo que gloriarme en algo es en Jesucristo y este crucificado, dice San Pablo. ¿Por qué dirá eso? ¿Qué ha encontrado él ahí para decir, si tengo que gloriarme en algo, en Cristo y este glorificado? Habrá encontrado algo muy grande. Entonces la cruz hace falta y además el Papa Francisco cuando empezó su pontificado dijo, no podemos seguir a Jesús sin cruz. O sea, todo discípulo está llamado a cargar con su cruz y todos tenemos cruz. Y si habláramos aquí y dijéramos nuestras cruces, nos quedaríamos con la boca abierta, porque diríamos, este tiene esta cruz, pero yo no sabía que este tenía esta cruz, ni el otro tampoco tenía esta cruz. Después en Pascua, por nacer del agua y del Espíritu, el encuentro con Nicodemo, de Jesús con Nicodemo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después, en mayo, pues yo había pensado que era interesante la Virgen María en el misterio del icono. Yo he ido a todos los encuentros nacionales de iconografía, por eso escribí un libro, La fuente inagotable, sobre los iconos, donde hago la lectura de 21 iconos. Y entonces, pues, sobre la Virgen María, en el misterio del icono, pues se irá haciendo esa lectura de cada icono. El otro día, en una charla que me pidieron, cuando vieron cómo yo había hecho el icono, el proceso del icono que hice durante la pandemia, Cristo Salvador, fuente de vida, pues la verdad la gente se quedaron, no se lo podían imaginar, pero lo que yo me di cuenta es que todo lo que oré en el icono, haciendo en oración y ayuno, todo lo que oré, todo me lo concedió el Señor. Y yo digo, hay que ver, Dios mío, cómo eres. Cómo eres. Para Dios es que no hay nada imposible. Si alguno pide algo al Padre en mi nombre, se le concederá. Material audiovisual en YouTube, porque después pues Jorge hace el trabajo de ir grabando y después para poderlo
para que lo tengamos también en YouTube, las charlas, por si alguna vez no podemos venir, otras personas que no pueden venir, pero pueden verlo a través del canal de YouTube. Recomendamos a aquellos que no puedan asistir algún día, y tardará varios días después de las clases, claro. Los correos electrónicos o teléfonos para el envío de texto, de anuncio y de aviso. Por eso lo hemos pedido al principio. No sé si saldrá, si se hace algo de difusión, una lista de difusión, o se hace también otras cosas a través para mandarlo por correo y eso a los que tengáis, ¿no? El manejo de la Sagrada Biblia. La Biblia, claro, la Biblia es la Biblia católica. Las otras Biblias hay cosas que se cambian y que no son, según nosotros, no son fieles, ¿no?, a lo que es la traducción del griego o del hebreo. Recomendamos la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que coincide con la lectura de la liturgia de la Iglesia. Hay algunas traducciones que la verdad no me gustan, y algunos especialistas dicen, a mí esto no me gusta, pero algunas traducciones no están tan bien. Pero bueno, también está la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia la que siempre hemos utilizado nosotros en el seminario y después para estudios y eso, y donde te vienen los paralelos y eso, y la Biblia de Jerusalén, que hay traducciones, hay cosas que están mejor en la Biblia de Jerusalén que en la Biblia, y sabemos que hay muchos tipos de Biblia también dentro de la Iglesia Católica. Generalmente vamos a poner el texto de la Conferencia Episcopal, pero algunas veces lo cambiamos y pondremos otro texto que lo entendemos mejor y nos suena más también. El temario del programa, 4 grandes bloques, dividido en 4 libros. Ya tenemos casi elaborado el primer libro. Lo tengo casi todo escrito, estamos repasando. El primero ya está hasta la portada, que ahora la veréis. Y bueno, pues yo creo que es un material precioso. Ahora veis en qué consiste cada parte. No hay nada más maravilloso que experimentar que Dios es el gozo de tu alma y de tu corazón. Pero esto no es porque yo sea cura, ¿entendéis? Esto es por ser cristiano, y a lo que estamos llamados todos. La conversión y los caminos de renovación, el sufrimiento y la alegría en la espiritualidad cristiana. Jesús sufrió y Jesús se alegró. Y esto lo veremos, ¿no? Y después cómo encajar el dolor, el sufrimiento, todo, y después y cómo actuar también en la alegría, todo eso, ¿no? El discernimiento espiritual, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Le estoy yo dando a Dios lo que Dios me pide, o yo me he inventado la iglesia a mi manera, la comunidad a mi manera, mi fe a mi manera y yo a mi manera? ¿No? ¿O yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces, pues voy a decir cómo se hace discernimiento espiritual. La espiritualidad de la vocación cristiana es muy importante. ¿Y qué rasgo tienen es la vocación cristiana? Después, la espiritualidad del discípulo y apóstol. El discípulo, siempre somos discípulos, siempre estamos aprendiendo. Y somos apóstoles desde el momento que somos enviados. O sea, un catequista es discípulo siempre que esté aprendiendo y se esté renovando. Pero en todas las dimensiones, no solamente en el conocimiento o en dinámicas que yo aprenda. ¿Me entendéis? O sea, es de forma integral.
Como discípulo voy aprendiendo y voy aprendiendo cosas nuevas que yo no conocía, de lo que es el magisterio de la Iglesia, de lo que es la doctrina cristiana, de lo que es la palabra de Dios, de eso, las enseñanzas. Yo voy aprendiendo, pero no solamente a un nivel intelectual, es también a un nivel de interioridad, de experiencia, de vida espiritual y también de pastoral y de humanidad. O sea, es un aprendizaje íntegro de la persona para tus relaciones con los demás. Abarca mucho. O sea, primero somos discípulos, siempre somos discípulos. El día que deje de ser discípulo, ya no sigo a Jesús. Ya quiero que los demás me sigan a mí. ¿Entendéis? Y apóstol. Apóstol es el que es enviado, él está en misión. Se siente en misión, enviado por el Señor. Somos ungidos por el Señor para ser enviados. Sin la unción del Espíritu, y además eso, una comunidad ungida por el Espíritu, una comunidad que está ungida, un cristiano que está ungido por el Señor, pues claro que la obra es de Él, y entonces nos sorprende, Dios siempre nos sorprende. Y el último tema del agua de Dios es la santidad. La santidad a la que todos estamos llamados. Ya lo decía el Vaticano II, hablaremos de la santidad, de claves de la santidad, de muchas cosas. O sea, yo he escuchado decir, bueno, no hace falta ser santo para ser cristiano. Yo soy buena persona y a misa los domingos, no matar a nadie y dar una limosna de vez en cuando y rezar un poquito, yo ya soy muy buena persona, Pero de eso a ser cristiano es otra cosa, es otra cosa. La tierra de Dios, la ascética. Esto es más duro, pero está movido por el Espíritu. Primero los conceptos y elementos de la ascética cristiana. Después el dinamismo del crecimiento espiritual. El dinamismo del crecimiento espiritual. Pues claro, estamos llamados a crecer, a avanzar. O sea, es que lo peor que hay es estancarse en la vida. Si tú tienes mucha ilusión y en eso, si tú vas viendo que vas avanzando y vas teniendo visión, que es lo que el Señor quiere de ti, pero tú vas dando tus pasos. Y no solamente son pasos individuales, son pasos también comunitarios. No avanzamos solos y aislados en un intimismo o un espiritualismo. No. Vamos como comunidad, como hermanos. Y ahora cada uno hay un proceso de crecimiento espiritual, personal y otro comunitario. Muchas veces hay que ir más lento. Porque mira, es que este va flechado, pero el otro es más lento. Y en una comunidad hay que ir intentando que vayamos todos a una, ¿no? La noche oscura del alma, ¿qué es lo que desconcierta? La noche oscura es ¿por qué me pasa a mí esto? Parece que Dios me ha abandonado, todo me sale mal, esto no tiene ya solución, yo me quiero morir, etcétera, etcétera. La noche oscura del alma. Lo explicaremos. La espiritualidad del desierto. Que eso cuando la iglesia deja de ser perseguida se van al desierto, los que querían ser santos. ¿Para qué? Para luchar contra el demonio, vencer las tentaciones y ellos pensaban, y allí al mismo tiempo se acercaban más a Dios. Entonces, y eso después aplicado a lo que es el desierto de la vida, el desierto en el que vivimos y todo eso, la espiritualidad del desierto. El combate espiritual, la lucha contra el mundo, el demonio y la carne del que habla San Pablo. El ayuno en la vida espiritual, porque dice una comida fugaz y no sé qué. Y bueno, tú ayunas pero no pasa hambre. Entonces, ¿cómo te vas a acordar de los que no tienen que comer y que se están muriendo de hambre? Y entonces, y ahí, pues hay toda una enseñanza sobre el ayuno. Lo mismo que la oración cristiana,
Explicaré algunos métodos de oración cristiana y después también la espiritualidad del orante. Después está la espiritualidad de la limosna. El porqué de la limosna. Todo lo que santos padres hablan sobre la limosna y todo lo que es la importancia de compartir los bienes, todo eso, es la espiritualidad de la limosna. El acompañamiento espiritual y la ayuda fraterna. Porque solo no podemos caminar. Siempre la gente que han querido crecer en la vida de fe y en la espiritualidad, siempre han buscado a alguien que la acompañe. Yo siempre he tenido a un sacerdote que me acompaña, siempre. Y algunas veces he tenido más de uno. Lo que sí es muy importante, la limpieza de corazón a la hora de ser un acompañado. Y después, el último tema, la humillación, cumbre de la humildad. El fuego de Dios, la mística cristiana. Concepto y elementos de mística cristiana. Los fenómenos místicos. Haremos alguna práctica de levitación y de vuelo sin motor. Porque los fenómenos místicos existen y ya hablaremos de ellos. La mística de la opción por los pobres es muy dura. Esa mística de la opción por los pobres. La espiritualidad diaconal, y también entra ahí la mística diaconal. La espiritualidad de la vida consagrada, y entra la mística de la vida consagrada. La espiritualidad sacerdotal. Vamos a conocer todo, ¿no? O sea, cómo tiene que ser la vida del sacerdote, del religioso, del laico, la espiritualidad laical, la espiritualidad matrimonial y familiar, y la mística en todo esto, la espiritualidad monástica, y de por qué hay el que se va a un monasterio, ¿no? Y toda la vida en un monasterio sin salir del monasterio, etcétera. Y la espiritualidad del martirio. Sería el capítulo 10 para lo que hay que prepararse. Eso se dice en las confirmaciones. Ser testigo de Cristo, incluso si hay que dar la vida en el martirio. Como están sufriendo en Nicaragua y están sufriendo la Iglesia en Ucrania y en Nigeria, en Mozambique. Y el aire de Dios. A volar. El impulso del Espíritu. El nacimiento del Espíritu. Nacer a la vida del Espíritu. Dejarse llevar por el Espíritu, todo eso, ¿no? La espiritualidad de las bienaventuranzas, que es el corazón del Evangelio. La espiritualidad, fortaleza de los débiles. A medida que más crece y más te crees que estás más preparado, más pobre y más débil te ves. Esa es la experiencia de los místicos de todo, La espiritualidad de comunión fundamental en la Iglesia. Jesús dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si no somos uno, ¿cómo va a creer la gente en nosotros? Ahora, cuando nos ve que somos familia, que nos queremos, que nos ayudamos, que eso, pues eso tiene atracción. Ahora de cada uno va, porque yo soy de aquí, yo soy de allí, yo con este grupo, yo con mi grupo, yo con mi grupo, yo con mi grupo, y nunca estamos juntos, nunca, pues si no hay unidad, no estamos trabajando la espiritualidad de comunión. Ecología y espiritualidad. Laudato Si del Papa, muy importante, con la preocupación de todo el cambio de ambiente, todo lo que ocurre, ¿no? Los destrozos de la naturaleza y todas las consecuencias que está teniendo todo eso. La belleza espiritual. La espiritualidad eucarística. Extraer todo lo que hay de espiritualidad en la Eucaristía,
que es la Iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? La espiritualidad del discípulo misionero. El itinerario espiritual, se marcan varios itinerarios espirituales, y terminamos con la espiritualidad mariana. Vamos a rezar la oración de Jesús, la que enseña a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.